Hola, ¿qué tal? En esta ocasión la presentación es sobre el tema de ángulos y trigonometría. La definición de ángulos se puede dar por la siguiente expresión, en donde podemos leer θ igual a s sobre r. Cada uno de estas variables tiene su definición de acuerdo a un círculo. En este caso, esta definición de ángulo es un espacio comprendido en una circunferencia en donde θ es lo que vamos a llamar ángulo o apertura, S es la longitud de arco o la parte de la circunferencia que comprende ese ángulo, y finalmente radio es el radio del círculo. ¿Qué medidas tienen los ángulos? Si bien el ángulo es una cantidad adimensional, ya que es la división de dos longitudes, sí utilizamos ciertas unidades para representarlo. Estas unidades lo que nos dicen es la forma en la que estamos dividiendo el círculo, así que corresponderían a proporciones. Contamos con dos unidades generales para medir ángulos, aunque hay más. Existen los grados. Dentro de los grados hay varios tipos de grados. Los con los que trabajamos generalmente son los grados sexagesimales, que son aquellos que toman la base 60 para dividir el círculo. Y luego están los radianes, que son otro tipo de medida de ángulo. Como son diversos tipos de medidas, debemos de tener una razón de equivalencia para poder pasar de una medida a otra. Y así podemos decir que una circunferencia tiene 360 grados, o lo que es lo mismo, 2 pi radianes. Pero, ¿qué es un radián? Para eso vamos a ver esta pequeña animación. Aquí tenemos una animación que nos permite ver a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de un radián. Un ángulo de un radián corresponde al arco de circunferencia cuya longitud es su radio. Una circunferencia completa corresponde a 2 pi radianes, como ya hemos visto en la equivalencia. En este caso comenzamos con el punto, tenemos el radio, de ahí tenemos la circunferencia, el radio tiene una medida de r, y ese mismo radio es el que vamos a tomar y lo vamos a poner sobre la circunferencia. Esa distancia, esa apertura, a eso es lo que vamos a llamar un radián. ¿Y cuántos radianes caben? Cabe 1, 2, 3 y un poquito más. A eso es lo que llamamos pi. 3.14, 15, 9, etc. Pi radianes en media circunferencia, 2 pi radianes en la circunferencia completa. Ese sería el radián, que es una medida de ángulo. La otra medida de ángulo es el grado sexagesimal. Con los grados sexagesimales, que nacieron históricamente con los griegos, si no me equivoco, ellos nos permiten dividir el círculo en 360 partes, que era en lo que dividían el cielo. En este caso vamos a empezar a medir el 0 en donde está nuestro eje horizontal positivo, y vamos a empezar a contar los grados en contra de las manecillas del reloj. Eso significa que vamos a empezar a medir hacia arriba, a donde se encuentra nuestro eje de vertical positivo. Hacia ahí sería una medición positiva. En este caso empezamos en 0. En nuestro siguiente eje, en nuestro siguiente cruce sería un ángulo de 90 grados. Luego seguimos en contra de las manecillas, encontramos el 180. Luego tenemos el 270 y volvemos al 360. Eso significa que donde empezamos es el mismo que donde terminamos, 0 o 360 grados. Esto nos permite dividir
o más bien, los ejes nos permiten dividir el círculo en 4 partes. Estas 4 partes es a lo que llamamos cuadrantes. Primer cuadrante empezamos en donde medimos el círculo, segundo cuadrante es a la izquierda superior, tercero es a la izquierda inferior y cuarto es a la derecha inferior. Este orden sigue el mismo orden en el cual medimos nosotros los grados en el círculo. Tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, igual en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Ahora, a partir de esto nosotros podemos definir las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas se definen a partir de cualquier triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, este triángulo le vamos a poner nombre a cada uno de los lados. Un lado se va a llamar A, el otro B y finalmente el lado más largo C. Esto es completamente arbitrario ya que estos valores podrían cambiar. Aquí solamente estamos diciendo que tienen el valor de A, B y C. Ahora, a C, que es el lado más largo, siempre le vamos a llamar hipotenusa. Entonces siempre en nuestro triángulo rectángulo, el lado más largo de ese triángulo le vamos a llamar hipotenusa. A los otros dos lados les vamos a llamar catetos. Entonces, un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Y siempre va a ocurrir de esta manera. Si vemos los ángulos que están, los ángulos internos del triángulo o los que están dentro de la figura, como ya les mencionaba, tenemos un ángulo rectángulo o un ángulo recto y dos ángulos agudos en este sentido. Aquí tenemos un ángulo θ y un ángulo φ en la esquina superior. Supongamos que nos quedamos con el ángulo θ que está en la esquina inferior izquierda. ¿Por qué tenemos que elegir un ángulo? Porque es a partir de ese ángulo que nosotros vamos a definir cada una de las funciones trigonométricas. Si nosotros cambiamos el ángulo de referencia, van a cambiar las funciones trigonométricas y ahorita vamos a ver por qué. Si consideramos el ángulo θ así como está en la figura, sigue siendo la hipotenusa, pero ahora los catetos van a tener otro nombre. Digamos que le vamos a poner un apellido. Al lado representado con el valor de A se le va a llamar cateto opuesto y al ángulo representado por B se le va a llamar cateto adyacente. A se va a hacer el cateto opuesto porque es el lado que queda opuesto al ángulo. Y B se va a llamar adyacente porque es uno de los dos lados que forman nuestro ángulo θ. Con eso en mente ya podemos definir nuestras funciones trigonométricas. Vamos a tener tres, que son las funciones trigonométricas directas. En este caso tenemos seno de θ, que lo vamos a definir como una división de lados, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo cual nos lleva a decir que eso es igual a A sobre C en este triángulo en particular. La siguiente función trigonométrica es el coseno. El coseno lo vamos a definir como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente nos estamos refiriendo a B sobre C. Y finalmente tenemos la tangente del ángulo, en donde tenemos la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O lo que sería lo mismo, el lado A sobre el lado B. Si vemos aquí, todas las funciones trigonométricas son una división de longitudes. Por lo tanto, el resultado de una función trigonométrica es una cantidad adimensional al igual que el ángulo o el argumento de la función. Si nosotros ahora tomamos el otro ángulo menor de 90 grados que está en el triángulo rectángulo, que sería φ,
¿Cómo creen que quedarían las funciones trigonométricas? Sabemos que nuestra hipotenusa es la misma, es nuestro lado más largo, ese no cambia. Pero en nuestros catetos, tanto A como B, ¿cómo creen que quedaría? ¿Creen que ahora tenemos un cateto opuesto diferente y un cateto adyacente diferente? Si es así, este caso, ¿cómo creen entonces que quedarían representadas nuestras funciones trigonométricas? Seno de phi, coseno de phi, tangente de phi. Pueden hacerlo como un ejercicio y lo podemos revisar en clase. Ahora, ya sabemos cómo se definen, pero echemos un vistazo a cómo es que se ven estas funciones en una gráfica. Aquí tenemos algo que se conoce como el círculo unitario. Se llama círculo unitario porque el radio de este círculo vale 1 y nosotros dentro de este círculo acomodamos el triángulo rectángulo. Si se fijan aquí, igual que en la presentación, tenemos un ángulo recto, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa y en esta aplicación o en esta página nosotros podemos recorrer este punto a lo largo de la circunferencia e ir cambiando el tamaño de este triángulo. Y lo que nos va representando aquí es el valor de la función coseno y la función seno. Conforme van cambiando los catetos, vemos que van cambiando los valores. La hipotenusa siempre es la misma, entonces esa no cambia. Cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y podemos ir cambiando este punto en toda la circunferencia para ver cómo van variando el coseno y el seno en este círculo. Aquí tenemos las gráficas de las funciones seno y coseno. Igual tenemos un círculo unitario, tenemos dos puntos, el verde es la función coseno, el azul es la función seno, así como está acá arriba. Y estas dos funciones van adquiriendo valores, es decir, conforme nosotros movemos nuestro ángulo, esta función va teniendo un valor y lo podemos ir graficando. Empezamos en un ángulo de 0 y vamos a ir subiendo nuestro punto, recorriendo el círculo de manera positiva en contra de las manecillas del reloj. Aquí arriba tenemos 90 grados, seguimos recorriéndolo, luego aquí en la horizontal tenemos 180, seguimos avanzando, llegamos hasta 270 y finalmente nuestro cuarto cuadrante permite regresar al inicio con un ángulo de 360. Conforme vamos moviendo el punto A en el círculo, vemos cómo los puntos que representan estas funciones se van moviendo en nuestra gráfica. Y podemos observar que ambos puntos tienen el mismo comportamiento y lo único que presentan es un desfase. Es decir, en el inicio, el azul, que es el seno, empieza en el 0, mientras que el coseno empieza en arriba, en 1. Así como lo muestran estos valores acá. Seno de 0 empieza en 0, coseno de 0 comienza en 1. Y así vamos avanzando hasta donde llegamos a 90 grados. Y ahí vemos que el seno, que es el azul, ya subió por completo hasta 1, así como aquí lo indica la función, y el coseno bajó hasta 0. Así es como veríamos entonces representadas las funciones seno y coseno de los ángulos. Esta gráfica corresponde solamente a los primeros 360 grados de movimiento en ambas funciones. En rojo tenemos la función seno y en verde la función coseno. Y lo que hice además fue dividir estos
360 grados en 4 partes, que serían los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vemos que tanto la función seno, que es la roja, como la coseno, que es la verde, son positivas. Para el segundo cuadrante, una es positiva, que es la seno, y una es negativa. Para el tercer cuadrante ambas son negativas, y finalmente para el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo. Finalmente tenemos una pequeña pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? La función coseno es negativa en el primer cuadrante, la función seno es negativa en el primer cuadrante, la función coseno es negativa en el segundo cuadrante, la función seno es negativa en el segundo cuadrante, o no tengo la menor idea qué son los cuadrantes. Bueno, espero que por lo menos ahora tengan una idea de qué son los cuadrantes y podremos ver la respuesta a esta pregunta en clase. Hasta luego.